Él se llama José. Es mi amigo desde hace mucho tiempo. Me llamo José, vivo en Madrid, no tengo ni idea, cero, mis conocimientos de japonés son cero y sobrevivo de la música e intento tocar el trombón. Esta soy yo, Keiko, profesora de japonés. Hola, soy Keiko. Konnichiwa, Keiko desu. Y ahora tengo el placer de acompañarle en su primer paso en el viaje al idioma japonés. Si deseas aprender japonés, puedes comenzar en cualquier momento de tu vida, ya sea que tengas 12 años o 72 años, no importa a qué edad, podrás disfrutar y descubrir todo el mundo de un lenguaje muy diferente y particular. Precisamente por eso, tal vez dudes de cómo empezar, ya que el japonés no tiene nada que ver con el español o el inglés. Por eso, en esta miniserie voy a presentar cómo empezar a estudiar japonés desde cero con mi amigo José, que está lleno de ganas de aprender. José, ¿estás ahí? Hola. Ahí está. Te veo muy bien. Perfecto. Hola. Ahí está. Buenas tardes. Pues muy bien. Pues entonces vamos a empezar. Sobre japonés no tienes idea, ¿verdad? Cero. Muy bueno. Cero. Muy bueno. Cero o menos uno o menos dos. Bueno. Pero, ¿has oído música de Japón o algo así? Sí, música japonesa he escuchado, sí. Sí. ¿Y anime, manga? No soy aficionado al mundo del cómic y estas cosas. La música japonesa sí, y además la música japonesa tiene otro tipo de cromatismos, otro tipo de escalas y hace que sea muy atrayente por eso, porque utiliza otro tipo de armonías a la cual no estamos acostumbrados y eso la hace muy enigmática. Sí, bueno. Pues mira, hoy no, pero otro día si podemos cantar algo en japonés sería interesante, ¿no? Vale. Pues bueno, intentamos. Mientras que no me hagas bailar en japonés. Bueno. Bien, pues entonces mira, explico un poquito, ¿vale? En japonés hay 3 maneras de escribir. Primero, hiragana. Segundo, katakana. Tercero, kanji. Kanji es la caligrafía típico de chino, ¿vale? Que la gente pone en el tatuaje y todo eso. ¿Vale? Entonces, kanji sí me suena. Ajá, ese es. La palabra. Sí, ese es. Entonces, esos 3, dentro de una frase, mezclamos. ¿Ok? No usamos solo uno, mezclamos esos 3. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, katakana usamos para la palabra extranjera. Por ejemplo, tu nombre José es un nombre extranjero, entonces tiene que ser en katakana. ¿Ok? Pero, por ejemplo, mi nombre Keiko, tengo kanji. Mis padres lo han puesto de kanji favorito para ese sonido. ¿Ok? Entonces, mi nombre yo escribo en kanji, pero mis kanjis, digamos que kanjis que han elegido ellos, ¿vale? Ay, ¿ves, no? Sí. Sí. A ver, primera línea dice, watashi wa Keiko desu. Watashi es yo. Wa es como partícula que necesitas para sujeto. ¿Ok? Y Keiko, mi nombre, y des, verbo ser. ¿Ok? Entonces, watashi wa Keiko desu. Yo soy Keiko. La primera línea está puesto todo en hiragana. ¿Vale? Pero segunda línea, watashi, palabra yo, tiene kanji, partícula wa lo deja en hiragana. Y Keiko, como he dicho, tengo kanjis y verbo ser des está en hiragana. ¿Ok? Y tercero, está puesto watashi wa
Lo mismo, pero ahora, parte de Keiko está puesto katakana. Se dice José, tu nombre. Jo y se, ¿ok? Entonces, ahí está, José está en katakana, pero des mantenemos como hiragana. Entonces, Sí, sí. última línea está mezclado kanji, hiragana y katakana. Cuando termina la frase, ponemos redondito pequeñito así para decir que está terminado la frase. ¿Entendido, no? Sí, sí. Ahí está. Entonces, primera cosa que tenemos que hacer es aprender hiragana, ¿vale? Hiragana y luego poco a poco katakana y kanji y todo eso para mezclarlo. Pero primero hiragana es suficiente. Y ahora, hiragana tenemos más o menos 50. ¿Por qué? Porque tenemos 50 sonidos básicos. Entonces tenemos más o menos 50 en hiragana. Katakana, lo mismo, porque katakana solamente cambiamos la forma de escribir, pero sonido es lo mismo, siguiendo mismos sonidos. ¿Ok? Por lo tanto, sería 50, más o menos. Pero luego, kanji, tenemos miles, literalmente. Dicen que 2000 no sé qué, tienes que memorizarlo para hacer la vida normal de adultos y todo eso, ¿vale? Qué vértigo. Pero eso ya último paso. No hace falta pensar ahora mismo, pero poco a poco puedes aprenderlo. ¿Ok? Bien, ¿no? Ok. 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 Ay. Entonces, vamos a pronunciar un poquito. Leemos desde arriba a abajo, de derecha a izquierda. ¿Vale? Entonces, Sí. español sería de izquierda a derecha, pero japonés normalmente, si está escrito vertical, sería derecha a izquierda. Y empezando por la derecha. Sí, aquí dice a, i, u, e, o, primera línea. Esto se llama línea A. Mira, a, i, u, e, o, primera línea, esto es vocales, ¿vale? Entonces, de segundo, tercero, etcétera, siguiendo esos vocales, ¿ok? Entonces, segundo se llama línea K, tercero línea Sa, etcétera. Bien, pues entonces, primera línea A, son vocales, y sonido tiene que ser uno por uno, clarito. A, I, U, así, ¿vale? ¿Ikuyo? Hai, A. Y seco. Sí, ese es. A, A. I, I. U, U. E, E. O. O. A, I, U, E, O. A. I. U. E. O. Ese es. Ahora, siguiente línea K. K, K. Ki, Ti. no. K y I. K. Entonces, Ki. Ki. Ese es. K, K. Ki, Ki. Ku, Ku. Ke, Ke. Ko. Ko. Ese es. Vamos a juntos. Kaki, ku, ke, ko. Ka. Ki. Ku. Ke. Ko. Ese es. Ahora línea Sa. ¿Ok? Sa, Sa. Si. Si. Ese es. Su, Su. 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 A ver, más bien como S, ese sonido. Su. Shu. Ajá. Se. Se. So. 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 Ese es mejor. Sa, shi, su, se, so. Sa. Si. Su. Se. So. Ese es. Perfecto. Ahora vamos a seguir. Línea Ta. ¿Vale? Hey. Ta. Ka. No. Te, a. Ta. No pillo la diferencia. Mira, por ejemplo, en inglés. Tight. Kite. Ta. Ta. Ese es. ¿Vale? Ta. Vale. Ese es. Ta. 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 Chi.
Sí. Ah, ese es. Tsu, Tsu, te. to. No, como beber té, ese té. Sí, ¿Ah? Café, té, ese. Té, sí. Te, ese es. To. 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 Vamos a hacer sin este. Ajá. Ta, Ta, chi, si, tsu, su, te, te, to. to. Ese es mejor, mejor. Última Escribiendo vez. los labios ayuda. Claro, mejor, ¿verdad? Última vez. Sí. Tachitsuteto. Ta, tsu, si, te, to. No. Tercero. No. Tercero sería u. ¿Vale? Vocal u. ¿Acuerda? Tercero es vocal u. Tachitsuteto. Ta, si, Sí. su, te, to. Ese es perfecto. Tachitsuteto. ¿Ok? Entonces, Ujú. siguiente. Na, Ok. Na, ni, ni, nu, nu, ne, ne, no. no. Ese es. Nani, nu, ne, no. Na, ni, nu, ne, no. Ese es. Ahora, ja. Ja, Ja, ji. ji, Demasiado fuerte. Ji. ji, No. No. Ji. no. Ji, Mejor, mejor. Fu. ji, ju, Je. je, También muy fuerte, sí. más suave. Je. Je, Ese es. Jo. jo. Ese es perfecto. Ja, ji, fu, je, jo. Ja, ji, ju, je, jo. Ese es. Ahí está. Ja, ji, fu, je, jo. Siguiente es este. Ma. ¿Ok? Ma. Hai. Ma. Ma, Mi. mi, Mu. mu, Me. me, Mo. mo. Ma, mi, mu, me, mo. Ma, mi, mu, me, mo. Ahí está. Ajá, ya casi, casi. Esta línea tiene solamente tres. ¿Ok? Sí. No tiene todo. ¿Vale? Entonces, primero sería ya, Ya, you, you, yo. yo. Ya, you, yo. Ya, you, yo. Eso es, ese es. Ajá. Primero escucha. Larirurero. ¿Ok? Larirurero. Entonces, esto entre R y Y L. L. Entre medio. ¿Ok? Entonces, es un poquito como R, pero más flojo. Ajá. Ra, ra, ra. ¿No? Ra, Ese es, ese. ra, Ajá. La, ra, di, iri, ru, uru, re, gre, ro. ro. Ese es. Larirurero. Darirurero. Ese es. Y ahora, ya terminando, hay tres. ¿Vale? Wa, Wa, wo. wo, Ese es, ese es. Wa, wo, wa, wo, mm. mm. Ese es un sonido, ¿ok? Entonces hay que sonar fuerte. Mm. Mm. Ahí está. Con la boca abierta o cerrada. No, cerrada. Mm. Mm. Ahí está. ¿Ok? Bien, ¿no? Eso es todo. Sí. Ajá. Son bases, ¿vale? Hay más sonidos, pero bases son estos, ¿ok? Entonces, Ujú. lo que quieres es que necesitas acordar este orden, ¿vale? Entonces, lo que tienes que hacer es memorizar la primera, aquí, arriba, ¿vale? Por ejemplo, Ujú. arriba sería Akasatana Hamayara wa. Y tú empiezas, Aiueo, Kakikukeko, y tercera que era. Entonces tú acuerdas, Akasa, entonces sa. Sashi suceso, tachitsuteto, etc. Ah, Entonces, vamos a memorizar esa primera línea. Ahí, ¿ok? a Ahí. ver. Akasatana,
Akasatana. Ese es. Akasatana. Akasatana. Solo tú. Akasatana. Ese es. Akasatana. Hamayara wa. Amayara wa. Ahí está, casi, casi. A no es ha, ¿vale? Hamayara wa. Hamayara wa. Ese es, perfecto. Solo tú. Hamayara wa. Ese es. Entonces, todo junto. Akasatana hamayara wa. Akasatana. Hamayara wa. Ese es, perfecto. Entonces, sin mirar, vamos a ir con la cabecita, ¿vale? ¿Ikuyo? Hai. Aiueo. Aiueo. Kakikukeko. Kakikukeko. Sashisuseso. Sashisuseso. Tachitsuteto. Tatsisuteto. Ese es. Naninune no. Naninune no. Hahifuheho. Jajijujejo. Mamimumemo. Mamimumemo. Ya yu yo. Ya yu yo. Larirurero. Rarirurero. Wa wo. Wa wo. Ok. Bien, ¿no? Sí, sí. Ay, perfecto, perfecto. Entonces, una palabra, cogemos un sonido por aquí, un sonido por allá y juntamos y una palabra. ¿Ok? Por ejemplo, silla sería isu. I de aiueo y su de sashisuseso, punto. Isu, silla. ¿Ok? ¿Todo? Isu. Ese es. Isu. Isu. Ese. Perfecto. Uno más. Tsukue. Isu. Sukue. Tsukue, mesa. O más bien escritorio. ¿Ok? Tsukue. Tsukue. Ese. Tsukue. Ese es. Perfecto. Tsukue. Entonces, luego, después de esta clase, tú escribes con hiragana, y su, y tsu, ku, e. Tú escribes en hiragana, ¿vale? Y practicas. ¿Ok? Ok. ¿Vale? Ok. Recomiendo como alfabeto, usamos para ayuda, para la gente que no sabe hiragana y katakana, alfabeto que se llama romaji, ¿vale? Pero yo recomiendo no usarlo desde el principio. Puedes mirar tabla para saber sonido de hiraganas, ¿ok? Pero a la hora de escribir alfabeto no utilizas, porque si empiezas así, nunca jamás puedes quitar parte de alfabeto. Entonces, tú siempre puedes mirar la tabla con referencia, con romaji, con alfabeto, si no acuerdas. Pero a la hora de escribir, de i y su, ya sabes. Entonces, i, tú escribes, y su, escribes. ¿Ok? Bien, ¿no? Ok. Entonces, silla, ¿cómo se dice? Isu. Ese es. Isu. Escritorio. Oh, ahí ya no. Isu. No. Repite. Tsukue. 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 Ese es. Una vez más, solo tú. Tsukue. Silla. Isu. Ese es. Hasta ahí vale. Lo más importante ahora es el sonido, ¿ok? Reproducir sonido correctamente, ¿vale? Si equivocas el sonido, ya luego para hablar con palabra y tal, ya se distorsiona. Porque un sonido cambia, sería otra palabra. Pero poco a poco, ¿ok? Bien, ¿no? Ok.
A partir de ahora yo intento hacer directo en Instagram o YouTube o lo que sea, lo más posible. Y si tienes algunas preguntas sobre japonés, me puedes preguntar ahí. ¿Ok? Entonces, ¡頑張って!